Muy buenos días. La maquinaria de Moncloa vende como un éxito la reunión que va a tener lugar la próxima semana entre Pedro Sánchez y Xi Jinping. La propaganda sigue en marcha y el discurso oficial es el de que se demuestra así el peso internacional del presidente del gobierno. Nada más lejos de la realidad, porque China va a hacer una ronda de encuentros con diferentes líderes europeos, también con Emmanuel Macron y con Giorgia Meloni. Con la abismal diferencia, eso sí, de que a Pedro Sánchez le va a dedicar apenas unas horas de la mañana, como aquel que se toma un café por compromiso con alguien que no ve desde hace tiempo, y al homólogo francés y a la italiana 4 jornadas enteras. Podríamos decir que nuestro presidente es el primero de muchos, pero no como tantos otros. Escandaloso también los golpes en el pecho y el descorche de botellas de champán en Moncloa ante esta visita, cuando Presidencia lleva meses culpando a Putin del desastre económico europeo y español. Bien conocida es la amistad y la buena sintonía entre China y Moscú, que tras ofrecerse como mediador con el conflicto con Ucrania, Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin para ratificar su respaldo estratégico y reforzar acuerdos comerciales. Sánchez dice ahora que le trasladará que tiene que ser Kiev quien establezca esas condiciones de paz. Nos preguntamos también si Sánchez será en China un abanderado del feminismo y la cuestión LGTBI. Seguro que no, porque en el gigante asiático estas cuestiones son cuanto menos cómicas. Ni China es un mediador imparcial, ni Pedro Sánchez el líder internacional reconocido que pretende ser. Terminamos la semana aquí en Dando Caña este viernes, en el que tenemos muchos asuntos de los que hablar, desde la corrupción del Partido Socialista con la dimisión, o más bien cese, de la directora de la Guardia Civil, también el caso mediador después de que Tacoronte señalase ayer que Patxi López también estuvo en esas polémicas cenas de Ramsés. Hablaremos de la cuestión trans y de lo que está sucediendo en el mundo del deporte, en la política con esa ruptura entre Ayuso y Vox, de feminismo, de la ley CELA, de China, por supuesto, y de otras muchas cuestiones, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos una agendita divertida, sobre todo Tito Berni, la directora general de la Guardia Civil. Si vamos, esto es decir, nos da para comer a todos dentro de poco. Es decir, solo vamos a tener una primera página. El PSOE solo habla de corrupción. Porque es increíble. Yo hacía tiempo que no veía tantas noticias de corrupción en un partido político que domina los medios de comunicación, que controla los medios de comunicación. Y luego, bueno, yo creo que vamos a hablar de algo que para mí es muy importante, y es demostrar de nuevo el desastre económico al que está sometiendo a este país el presidente del gobierno y todo su equipo económico. Ahí sí que ya no nos dan tanto de comer, ¿eh? No, ahí nos van a dar, sí, pero para el pelo si nos descuidamos, porque la situación cada vez es, por desgracia, más catastrófica. Por mucho que digan, porque mienten como bellacos, la situación es seria. Isaac Parejo, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo de que dominan los medios de comunicación, quizás hace unos años sí era así, que el Partido Socialista dominaba todos los medios. Ahora está compartida la hegemonía con el Partido Popular. Ahora ya el Partido Popular ha aprendido todo lo peor del Partido Socialista, y los medios en este país, el 90%, están dominados, incluso yo diría que casi en la misma proporción que el Partido Socialista por los populares, que bueno, ya estamos viendo lo que pasó después de la moción de censura, que bueno, a mí no pude comentarlo porque no estuve aquí, así que lo hago con retraso. Cómo fue la unanimidad de los medios, en que todos coincidieron, tanto los medios de izquierda como los medios de derecha, en el mismo diagnóstico sobre la moción de censura. Entonces, eso por una parte. El Toro Televisión no, y seguro que La Bandera tampoco. Por eso he dicho el 95% de los medios. Ahí estamos, La Bandera, que por cierto ya hemos abierto, y el Toro. Otra cosa, la ruptura, se me va. ¿El qué de todo ello? No sé qué. La directora general de la... Hay tantas cosas en la corrupción del Partido Socialista, la corrupción. Sí, Tito Berni, Patxi López, pero yo lo que digo siempre, no sé si os habéis dado cuenta que desde el día que el PSOE dio la orden, de hecho fue Patxi López, y dio por zanjado el caso de Tito Berni, no se ha vuelto a hablar en los medios de comunicación, en esta casa y en poco más, pero no se ha vuelto a mencionar el caso de Tito Berni desde que el Partido Socialista dio la orden a los medios de zanjar el tema. Perdóname,
Entonces no lees el debate, porque todos los días, la primera página del debate... Aquí cada uno va a reparar su casa, ¿eh? Todos los días la primera página del debate habla de Tito Berni. Pues también está en ese 5%. Carmen Novelle, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Me pasa como aquí el compañero que tampoco pude o no me coincidió se me ha ido la olla, opinar en la moción de censura. Y pienso que efectivamente todos los medios de comunicación al unísono, desde el primer momento, se ufanaron y afanaron en denostarla. Y esto no es la realidad de un país. Un partido que realmente ejerce un derecho democrático, el derecho a la moción está dentro de la Constitución y la verdad es que no podrán decir ha salido mal, ha salido bien, ya poco a poco va habiendo opiniones de todos e incluso pues hay quien reconoce que aparte de hacerse un listado de tantas corrupciones, cuestiones ilógicas, leyes mal redactadas y dañinas que ha sacado adelante el Partido Socialista con sus socios, además de eso, ya se reconoce que quienes decían que era un circo eran los demás. ¿Por qué ha sido un circo? Entonces, con mis respetos a los señores diputados, el circo será todo el año, porque no ocurrió nada diferente, salvo que una persona mayor, preparada, culta, bien formada, doctor, llevó un aire fresco al Congreso. Esa es, para mí, una realidad. Carmen, yo no sé si te fijaste en que Tamames, en la cara de estupefacción que ponía. A mí Tamames me dio... No sé, yo me quedé como bastante sorprendido de la actitud de Tamames porque era como diciendo, estoy aquí rodeado de gilipollas. O sea, es tremendo, es una persona que hace 40 años... ¿Por qué me contestan a lo que yo no he preguntado? Claro. Se quedó alucinado y claro, este pobre hombre no sabía que ahora la política es así, que es contestar a cosas que no te preguntan. Entonces, claro, este hombre se quedó en los 30, hace 30 años que estaba en el Congreso, entonces hace 30 o 40 años el Congreso era de otra forma. Yo estuve en esa fecha, claro, por tanto... Y ahora ha llegado a un momento de la política en que es un show, ¿vale? Entonces los políticos llegan ahí a decir su mitin. Entonces Tamames dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué este hombre sube aquí con 20 folios y no me está contestando nada de lo que estoy preguntando? Entonces, claro, nos hacía gracia porque es en plan... Alguien por fin lo dice también. Pero dentro de esa gracia sí que ha llegado al público que lo que hace el gobierno en el Parlamento no es lo correcto. Va siempre él a ejercer la oposición y atacar a los demás, cuando la responsabilidad de gobernar es suya y, además, tiene que responder. ¿Sabéis lo que fue, lo que me parece una maravilla? Que Pedro Sánchez subió a la tribuna de oradores con la réplica al discurso que se había filtrado en el diario.es. O sea, fue una maravilla verla y contestar a cosas que nadie había dicho porque Vox fue muy listo en esa ocasión y se presentó con otro discurso distinto. Sánchez también subió a la tribuna a Yolanda Díaz y después hablaremos de ella porque el próximo 2 de abril parece ser que va a oficializar su candidatura con Sumar y las chicas de Podemos no están del todo contentas. Hablaremos de economía también a lo largo de la mañana de hoy. De hecho, acabamos de conocer cómo la AIREF advierte de que la reforma de las pensiones va a disparar, atención, el gasto público los próximos 25 años y ojo que va a llevar la deuda hasta el 150%. Hablaremos de las pensiones y también de lo que está sucediendo en Francia después de jornadas bastante convulsas y de la última polémica de Emmanuel Macron en una entrevista en un medio de comunicación por un reloj que al parecer costaba 80.000 euros. Dicen en las redes sociales que no tiene mucho sentido que el presidente de Francia aparezca por un plato con un reloj así, con toda la que tiene liada en el país con las pensiones. Hablemos primero de corrupción. Vamos a seguir la línea de vuestras primeras intervenciones. Escuchemos esas palabras de Marco Antonio Navarro Tacoronte, señalando ayer en Es Diario a Patxi López como otro de los que estuvo también en Ramsés. ¿Quién era el alto cargo socialista que esa noche en el Ramsés estaba en una mesa al lado de los 15 diputados? ¿Cómo contestó Patxi López? ¿Cómo dijo él? ¿Y a ti qué te importa, no? Ella era Patxi López, sí. Yo no lo conozco, que quede claro. ¿Está usted diciendo que Patxi López estaba en el Ramsés? No sé si a la izquierda o a la derecha. Mira, si te vale de algo, creo que es cliente habitual, ¿eh?
Ahora entendemos ese agitado Patxi López en la tribuna del Congreso de los Diputados y también entendemos que le respondiera con esas malas formas a Susana Griso en Antena 3, en esa entrevista donde le decía, ¿a ti qué más te da, no? Pues... No, vamos a ver, si es que esto es el día a día permanente. Simplemente otra cosa. No solo es el debate el que publica noticias de estas. Léete también The Objective, así que yo no tengo nada que ver con The Objective, no tengo nada que ver con el debate. Tengo buenos amigos en The No Objective, tengo nada que ver con el debate, escribo todos los días y publico datos, pero me parece que ahora mismo hay 2 diarios nacionales electrónicos, son The Objective y El Debate. Y La Bandera. Y que le dan francamente bien a todo el tema de la corrupción y se meten, yo creo que directamente con todos estos temas, en el cual el Partido Socialista está manchado, no hasta aquí, sino hasta mucho más arriba. Creo que Patxi López, bueno, él podrá decir lo que quiera, y la realidad es que cuando todos estábamos, absolutamente todos, estábamos en casa, que no podíamos salir, es decir, que poder ir a un restaurante por la noche era una auténtica odisea, aparte de que, bueno, pues dado que te dicen que te quedes en casa, casi lo que deben hacer es intentar hacerlo. Sí, ellos están divirtiéndose, tomando copas, bebiendo y a risa, a partida y a mandíbula. El problema es cuando le dices a la gente que no tiene que ir a un restaurante, que no puede compartir mesa con no sé cuántas personas y son ellos los primeros que lo hacen. Son los primeros. Eso, y además, el no reconocerlo, porque lo tuvo muy fácil. Él podía haber dicho, sí, yo estuve en ese restaurante, en una reunión aparte, con otra serie de personas que tenían que ver otros temas, y efectivamente hubo diputados del Partido Socialista que se reunieron y estaban separaditos, pero no, esto hay que cortarlo. No, perdóneme usted. Es que no estaban separaditos, es que la reserva era para 15 personas. Además, se han ido poco a poco y publicando y más noticias, y el otro día en el debate se publicaba, es decir, ojo que hay vídeos, es decir, que saldrán en su momento viendo cómo miembros del Partido Socialista, diputados del Gobierno, fumando y tomando droga, y además alguno, ya veremos si nos sale algún vídeo en otras posiciones menos divertidas desde el punto de vista social. Lo cierto es que ya hace un tiempo, es decir, desde que saltó el asunto al público, pero ellos lo sabían mucho antes y por eso se preparó la dimisión del diputado, y cierto es que el señor Patxi López, como mandamás y portavoz del partido y con dominio ante los medios de comunicación, dijo no, este asunto ya ha zanjado, este asunto se ha finiquitado. Pues mire usted, no se ha finiquitado. Y es cierto que si hubieran dicho, bueno, pues sí, estuvimos en una cena, pero es que concurre además todo lo que tú has dicho. Nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, fueron 100 días, que no fueron 4, ni 5, ni 10, 100 días contados uno por uno. Y perdón que diga, yo escribí un diario de esos días y está anotado cuando empezaron a decretar, o sea, unos de juerga. Siento hacerle tanta publicidad a Ramsés, pero bueno, en Ramsés y en otros sitios. Y los otros decretando, porque han gobernado por decreto, que es lo menos democrático que se puede dar. Y diciéndole a Isabel Díaz Ayuso que por qué tenía los restaurantes muchas veces abiertos. Además, además, creo que fue al poco tiempo del estado de alarma de Madrid. Sí, pero déjame que te diga otra cosa. Fíjate si está nervioso Patxi López, que hasta el propio Ramón Tamames le tuvo que llamar cariñosamente a Loro diciendo, hombre, Patxi, baja el tonito de voz porque no tienes ni un solo motivo para levantar la voz como la estás levantando. Y además me preocupo con la sorna de don Ramón. Es decir, me preocupo por tu salud porque estás en camino de que te pueda producir algún tipo de enfermedad en directo. O sea, con lo cual, es decir, encima es que es verdad. Es decir, sin necesidad de venir a cuento, su situación en estos momentos a nivel interno le hace subirse al Congreso de los Diputados y empezar a gritar y a vociferar a don Ramón Tamames. Es decir, que bueno, que perdóneme usted, es decir, que su discurso fue de lo más claro, concreto, y además
Sí, con cosas esperadas y con cosas inesperadas. Y evidentemente el gran tema de Tamames es que miraba alucinado, como decía, pero si es que yo he preguntado por A, por B, por C, he preguntado por Pepe, por Luisa y por Paquito, y me hablan de Xi Jinping, de Putin, y no, contésteme usted a lo que le he preguntado. Yo me fui de este congreso con gente. Hábleme usted de cómo, por qué ha quitado usted la prevaricación, porque usted... Además le dijo, a mí me da igual lo que hagan en Rusia, me importa lo que hace usted al frente de este país. En fin, vamos a seguir hablando de corrupción porque ahora, desde los últimos días, Moncloa parece que está usando otro caso como clara cortina de humo para tapar lo que está sucediendo con el mediador, pero que al final el trasfondo es el mismo, la corrupción evidente del Partido Socialista. María Gámez, que ha dimitido esta semana como directora general de la Guardia Civil, o más bien ha sido un cese ordenado desde Moncloa. Ayer publicaba el diario El Debate cómo se había comprado un aticazo de lujo justo el mismo año en el que su marido habría recibido 3 millones de euros a raíz de otra causa separada de los SERE, y hoy publica el diario El Debate cómo la socialista adquirió un segundo piso en Málaga tras finalizar el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. En el momento de la compra, que se llevó a cabo por contado, dice el Digital, Gámez llevaba 6 meses como directora general de la Guardia Civil. ¿En qué consiste esta investigación? Pues es la pata judicial que persigue el rastro de unos 36 millones de euros en ayudas a esta compañía y la labor realizada por la empresa del marido de Gámez y sus 2 cuñados. La dimisión de María Gámez está relacionada con la imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, en el caso Santana Motor, una de las piezas judiciales vinculadas al caso de los SERE de Andalucía. En el caso Santana Motor se investiga la concesión irregular de préstamos por valor de 36 millones de euros a la fábrica de automóviles Santana Motor por parte de la agencia IDEA, propiedad de la Junta de Andalucía. Un desvío de millones de euros de los que supuestamente se benefició el marido de Gámez y sus hermanos, realizando desde la firma pública IDEA transferencias bancarias a ellos mismos. Cabe destacar que el marido de Gámez fue director del gabinete del todopoderoso cacique socialista de Jaén, Gaspar Zarrías. La investigación se centra también en averiguar si la empresa Experience Management Group, propiedad de Bienvenido Martínez, había transferido fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, Job Management Liberty, unas transferencias de las que también podría haberse beneficiado Be May Create, propiedad de Manuel Martínez, otro de los hermanos. Pero el origen de todo este negocio de los 3 hermanos Martínez se sitúa en la adjudicación que la agencia IDEA le dio a la empresa de Bienvenido Experience Management para gestionar un centro de negocios en Madrid, unos lucros ilegales de los que se beneficiaron los Martínez entre los años 2009 y 2012. Año, por cierto, en el que Gámez y su marido compraron un ático dúplex valorado en más de 1 millón de euros, situado a primera línea de una playa de Málaga. Y ojo, porque cuando la exdirectora de la Guardia Civil compró esta propiedad, ya era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Pero lo que realmente resulta más llamativo de todo esto es la fecha escogida por María Gámez para dimitir, que ha coincidido casualmente con el último día de la moción de censura presentada por Vox, tal vez porque desviar el foco de la noticia era lo que más interesaba a Moncloa. Tendrán que aclarar qué es lo que está sucediendo los tribunales, pero lo cierto es que es bastante llamativo que se compre un segundo piso de lujo con su marido después de esos millones que al parecer recibió él mismo, y sobre todo el segundo, cuando ella llevaba 6 meses como jefa de la Benemérita, porque el sueldo, si no me equivoco, que tenía entonces eran unos 130.000 euros anuales. Sí, pero sobre todo lo que más llama la atención, si te lees la noticia bien, es que es al contado. Es decir, cómo alguien al contado, después de haber comprado un piso que vale 1 millón de euros, tiene suficiente caja como para soltar al contado otro pisito de otros 300 o 400.000 euros. Es mucha caja. Es mucha caja. Yo llevo muchos años trabajando, pero con mucha gente que trabaja desde hace muchísimos años y ganando sueldos muy razonables, por encima de los 100.000 euros. No sé cuánto será el sueldo de un concejal de Málaga, que fue el cargo que ella ocupó antes. No sé, ponle 90 a 100.000 euros, es decir, máximo. Máximo, porque es difícil pasar de esos salarios. Y perdóname, ganando 100.000 euros y con los impuestos que tenemos directamente en el IRPF por encima de los 60.000 euros, pues te queda un neto de 60.000. Con 60.000, o sea, tienes que estar 5 años sin gastarte un solo euro y ahorrando los 60.000 para tener 300.000 y para pagarlo así. Y tienes que estar muchos más años para comprarte un piso de 1 millón de euros, es decir, pagándolo sin necesidad de hipotecas. No, vamos a ver, aquí hay una trama de corrupción que están
calzados hasta arriba todos los socialistas. Esos socialistas que dieron un golpe de Estado democrático utilizando la Constitución en mayo del año 2018 para alcanzar el poder y utilizando a todos los partidos del arco parlamentario, incluido Ciudadanos, para echar y derrocar a un gobierno que lo estaría haciendo bien, regular o mal, pero que estaba investido por las urnas para llegar a limpiar este país, y lo que están haciendo no es limpiar, es embrutecer, llenarnos de basura, es decir, día a día con toda su corrupción, y además lo peor de todo es dejándonos un país en el cual el día que se vayan nos van a haber subido la deuda 400.000 millones. Nos van a dejar unas pensiones que, como está anunciando la AIREF, pueden llevar la deuda a niveles del 150% del PIB. ¿Que quién va a pagar esto? Que, por favor, que es que vamos a ser realistas, que es que en estos momentos, cada español que trabaja debe 80.000 euros en deuda. Cada español que trabaja, cada ciudadano español, incluyendo los bebés, debe 35.000 euros, que algún día habrá que devolver. Y esto es lo que no queremos entender cuando hablamos de estos señores, que nos han aumentado la deuda, es decir, desde que han llegado un 30% y nos han bajado. No, pero te dice Yolanda Díaz el otro día desde el Congreso que ellos han bajado la deuda. Y nos han bajado la renta per cápita, un 5%. La renta per cápita real nos la han bajado un 4,5% a finales del 2021. Ya saldrá en el 2022 y veremos que es peor. Para ser justos, la deuda aquí nadie se libra. Nadie se libra. Aznar la tenía en un 40, Zapatero le subió un 70 y Rajoy le subió un 100 y esta un 100 y pico. O sea, si no se libra nadie, ninguno de los políticos. Pero, hombre, en 4 años nos ha metido 400.000 millones más. Si me perdonáis, no nos vamos a escapar del tema que estábamos hablando, porque es nada más y nada menos, o era, la directora general de la Guardia Civil. Entonces, una vez más, tenemos que apuntar hacia arriba, porque un cargo tan importante, de tal relevancia, de tanta responsabilidad, cómo se ofrece, cómo se da, desde luego que se da a dedo, y es así, y puede hacerlo tanto el ministro como el presidente, pero lo que tiene que hacer es averiguar el currículum de las personas. No puede, había unos signos externos de riqueza que desde luego eran exageradísimos, y además esos signos de riqueza, entre otras cosas, que no eran solo estas, se concretan en pisos de lujo, y estos son los señores que luego nos dicen que no hay vivienda en España, que hay que proteger a los jóvenes, que permiten que se ocupen las viviendas, que ocupen la de esta gente millonaria en un día. Y el ministro Marlaska y el presidente discutieron la dimisión o cese de la directora general de la Guardia Civil. Pues no, el primero que tiene que dimitir es Marlaska. Lo sabían perfectamente y lo mantuvieron. Engañaron a la prensa. Quienes engañan a la prensa, alguna a lo mejor lo sabía y lo ocultó voluntariamente, pero lo cierto es que ellos dan a luz esa noticia un minuto después. ¿Cómo es posible? Todo estaba preparado. La presencia de ella con los tenientes generales de la Guardia Civil, eso no se hace al momento. Por tanto, una vez más, que la gente sepa leer lo que hay detrás de las palabras de estas personas. Un señor vestido como Superman en la tribuna y una señora vestida de blanco escenificando el noviazgo entre el presidente del gobierno, entiéndase el noviazgo como lo digo, y la vicepresidenta, para atacar y hacer sufrir a Podemos. A mí no me importa que Podemos sufra, pero una vez más el presidente se salta a la democracia. En un congreso, ¿quién nombra a los que van a salir de portavoces? El partido. Por tanto, Podemos tenía el derecho de nombrar a quien tenía que salir a hablar en su nombre. Ah, pero ese derecho se lo birló el señor presidente para aupar a la gran mitinera. Exacto. Lo que yo no entiendo es lo que
Es lo que pasa con la Guardia Civil cuando gobierna esta gente. O sea, es como que prostituyen totalmente al cuerpo. Ya lo vimos con Luis Roldán, lo estamos viendo ahora con la directora general de Guardia Civil, o lo hemos visto con el coronel del Tito Berni. O sea, es una cosa espectacular. O sea, un cuerpo que era respetable, creo yo, para pasar a ser esto. Que lo que está haciendo el gobierno constantemente, y Marlaska en particular, es desprestigiar continuamente las instituciones, en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya lo vimos también con el general Pérez de los Cobos, todo lo que ocurrió con él, el bochorno al que sometió a este señor, y bueno, lo estamos viendo constantemente con todas las corruptelas de Marlaska y del gobierno general. Pero es que se apartan a los buenos para meter a los corruptos. A los suyos. Claro, es lo que yo estoy diciendo. Esto está pasando en la Guardia Civil, está pasando en la policía también. O sea, y de hecho me recuerda mucho a lo que me lo dicen muchos amigos venezolanos, a lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela también la policía también era muy respetada también por los ciudadanos, hasta que el chavismo comenzó a meter a sus peones y al final se ha convertido en la policía del chavista, ¿vale? Es lo que está intentando también hacer Marlaska y el gobierno, en convertir poco a poco el cuerpo, no así los mandos inferiores, por supuesto estoy hablando siempre de las instancias superiores, en un cuerpo ideológico al servicio del gobierno. Y decías antes lo de qué pasará el día que se vayan. Yo te voy a decir qué pasará el día que se vayan, porque todavía no se van a ir. Ya te lo digo, que todavía no se quieren ir. O sea, esto no es como cuando estaba Zapatero, que Zapatero en el 2011 pues, ya no quería volver a gobernar, el PSOE ya le interesaba dejar de gobernar y que llegaran otros, y el clásico turnismo, ¿no? Ahora no se quieren ir, y yo siempre digo que el PSOE es muy peligroso cuando le pintan mal unas elecciones y las quiere ganar, no cuando las quiere perder, pero cuando las quiere ganar tened miedo. Pero en el caso de que el día que se vayan, que creo que va a ser desgraciadamente dentro de mucho tiempo, el día que se vayan pues dejarán el país sumido en el caos, en la ruina y en la miseria, y cuando estén gobernando otros, no sabemos quiénes serán, pues el PSOE, el gobierno, la izquierda en general, acaparará las calles, incendiará las calles, las quemará para culpar de todos el desastre que han dejado al nuevo gobierno que haya. Es lo que hacen siempre, es la historia de este país. Cada vez que el PSOE sale del gobierno, culpan de todos sus desastres a los que están gobernando en ese momento. En su caso fue Rajoy, que Rajoy, en lugar de plantarles cara y de gobernar como tiene que gobernar un presidente, metió la cabeza debajo de la tierra como un avestruz y claudicó ante todas las cosas del Partido Socialista, hasta que al final provocó que volvieran a destrozar otra vez de nuevo el país. Vamos a cambiar de asunto. Hablamos ahora del atletismo, que ha cerrado la puerta a las mujeres trans, en plena polémica por ese cambio registral de sexo en el propio documento de identidad. Para obtener ventajas en pruebas, las personas transexuales no podrán participar a partir del 31 de marzo en competiciones femeninas de atletismo. Así lo ha decidido la Federación Internacional del Atletismo, que además supone un claro batacazo a la ley de Irene Montero, que se metía en estas cuestiones del deporte. The decisive action to protect the female category in our sport, and to do so by restricting the participation of transgender and DSD athletes. Así anunciaba Sebastián Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo, la prohibición de que personas transgénero puedan participar en competiciones femeninas. A partir del 31 de marzo entrará en vigor esta decisión. Ningún atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina podrá hacerlo. También rebajan la cantidad de testosterona permitida a la hora de competir. En el mundo del deporte este tema ha sido muy controvertido. Se han vivido varios casos en los que se han desvirtualizado las competiciones. El caso de Lia Thomas, deportista estadounidense que ganó varias competiciones universitarias de élite y batió récords en natación. A raíz de su caso, la Federación Internacional anunció que los deportistas transgénero solo podrán competir en pruebas femeninas si han completado su transición antes de los 13 años. Laurel Hubbard, atleta trans que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de halterofilia, y aunque no ganó, causó gran revuelo entre sus rivales. Valentina Petrillo, velocista de nacionalidad italiana que está batiendo récords en su país en categoría femenina, pero cuando competía en la masculina no ganó ningún título. Tiffany Thomas, también biológicamente hombre, lleva solo 5 años en este deporte, pero sus victorias son contundentes. Ella misma se considera una heroína. Con la decisión de la Federación de Atletismo, aunque confirman que el veto no será para siempre, parece que el deporte empieza a abrir los ojos. Bueno, pues la ley trans de Irene Montero sí contemplaba que los hombres biológicos pudieran participar una vez iniciaran ese proceso trans, aunque fuera solamente en el registro en competiciones femeninas. La Federación Internacional de Deporte fija la fecha a partir del 31 de marzo, pero dice que no van a decir que no para siempre. A ver, a mí me alegra esta noticia, y yo creo que va a ser un contagio a las demás federaciones, no solo el atletismo, va a ser pues, de
fútbol, baloncesto, yo creo que va a pasar en todas, pero tiene un doble filo que a mí me preocupa, porque la Federación de Atletismo ha dicho que sí que van a poder participar los niños, bueno, las personas que hayan completado su transición antes de los 13 años. Y claro, me preocupa que ahora se empiecen a aprobar leyes para que los niños de antes de los 13 años puedan completar la transición. O sea, si ya es una aberración que niños de 16 años puedan someterse a estas cirugías, pues imagínate si ahora los gobiernos empiezan a aprobar leyes para que pueda ser antes de los 13 años, para poder someterse a esta ley. Pues es que eso puede pasar. Yo ya me lo espero todo, después de haber visto, de estar viendo cosas que jamás pensé que vería, como hormonar a niños de 12 años, pues a mí no me extrañaría que ahora los gobiernos empezaran a aprobar leyes para que la cirugía se pueda realizar antes de los 13 años para poder competir en las... Yo primero creo que a mí me parece magnífica la decisión de Sebastián Coe, es decir, que gran atleta y ganador olímpico, medallas olímpicos 1500, la milla, etcétera, etcétera, que diga hasta aquí. Bueno, sí, veremos a ver lo que pasa en el futuro. Es para preocuparse, pero de momento vamos a disfrutar un momentito del hecho de poder celebrar de que hay una federación a nivel mundial que dice no y que puede llevar automáticamente a que muchas otras federaciones deportivas tomen la misma decisión. Por lo menos disfrutemos de un buen momento. Es que si tampoco aprovechamos los buenos momentos para disfrutarlos, entonces que ya no nos va a quedar nada. Y cuando se acerquen esos otros peligros, habrá que tomar las medidas necesarias y suficientes, porque no puede ser que menores de 13 años puedan cambiar de sexo. No puede ser. Pero es que no puede ser. Es que menores, eso tiene que estar absolutamente prohibido y hay que luchar por todas las maneras, de todas las maneras y con todos los medios para que personas que decidan cambiar, que decidan cuando tengan capacidad para tomar decisiones, no cuando no las tienen. Un niño de 12 menor de 13 años no puede votar, no es mayor de edad. Si mata a alguien no es un asesinato, no puede ir a la cárcel. Hombre, no puede también... O sea, de hecho, hay psiquiatras... Entonces vamos a poner las cosas, hacer que las leyes sean coherentes con ese tipo de edad. Cuando puedan ir a la cárcel, cuando puedan votar y cuando puedan hacer otro tipo de cosas, que decidan en libertad. Claro, pero a los 12 años no se tiene libertad para decidir. Yo lo que digo siempre, que yo soy un ferviente, y todo el mundo lo sabe, defensor de las personas transexuales, pero las personas transexuales de verdad, o sea, las que de verdad han pasado por un proceso que les ha llevado a una reasignación de sexo, y eso no es con 13 años ni con 12 años. Y hay muchos psiquiatras que defienden, y yo lo defiendo también, que en el caso de llegar a la reasignación de sexo, que es la operación quirúrgica, que debería ocurrir en muy pocos casos, eso debería ampliarse la edad hasta los 21 años, que es cuando termina el cerebro de desarrollarse. No los 16 ni al final de la pubertad, no, los 21. Y ahí ya es cuando se tendría que empezar a evaluar la posibilidad de que esa persona sufra una disforia de género que no pueda ser tratada de otra forma que no sea con la reasignación de sexo. Esa es mi posición y esa es la que creo que debería ser la posición más coherente, porque, seamos realistas, las personas transexuales han existido siempre y van a existir toda la vida. Lo que se está creando ahora es una sociedad de adoctrinados y de niños confundidos para que al final terminen arrepintiéndose al final de la pubertad. Eso es lo que está pasando. Pero las personas transexuales que realmente son diagnosticadas con una disforia que no tiene más tratamiento que ese, son personas que al final, a una edad coherente y razonable, pues se someten a esa cirugía tras pasar cientos de controles y son personas felices. Pero esto no, están creando una generación que al final va a sufrir a lo largo de los años. Carmen. La verdad es que ya se ha abordado muchas otras veces esta cuestión y hoy es el momento oportuno de volver, y es un organismo internacional el que nos planta ante nuestra cara la irracionalidad de las situaciones que se están provocando. Pero es que además aquí ya, ahora mismo y en Madrid, en un ayuntamiento limítrofe, está ocurriendo un problema grave de alguien que se ha presentado a unas oposiciones para policía municipal siendo hombre y ya con ejercicios ya que han pasado, con exámenes que se presenta con un escrito notarial de que ahora pues es mujer. Por tanto, aquí
lo que habría que, si fueran serenos y equilibrados y escucharan lo que quiere la ciudadanía, dar marcha atrás, porque si ellos han imitado a países como Suecia, que ha ido por delante, Suecia ha dado marcha atrás y está dando marcha atrás, y en otros lugares, en otros países, han dimitido las ministras que llevaron adelante esta situación. Pero yo vuelvo a decir lo de siempre, no es la ley de Irene Montero. Irene Montero la habrá propuesto, pero la ha aprobado el Consejo de Ministros y la lleva al Parlamento. Luego la ley está propiciada, empujada y permitida y vanagloriada por el señor presidente de Gobierno. Y hay un dato más, o dos, que me parecen enormemente importantes. Es cierto que en una democracia es obligatorio contemplar los derechos de las minorías, pero lo que no se puede es estar legislando siempre para minorías, ignorando a la mayoría de la sociedad. Y nadie nos ha dicho cuántos casos, cuál es, dentro de 40 millones de españoles, cuántos son los casos que necesitarían todo esto que la ministra y el Consejo de Ministros les ha aportado. Y además, otro dato a tener en cuenta, aparte de que serán irreversibles las decisiones médicos, sanitarias, físicas que se tomen con estos jóvenes, aparte de que ya no tiene una reversión futura, aparte de esa situación, han tenido en cuenta el número de transexuales o posibles transexuales que había cuando sacaron la ley, y el que hay ya ahora se ha multiplicado en más del 1000%. Más. Y de aquí nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero antes te pregunto a ti, que nos estás viendo. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. Apenas 2 minutos y enseguida estamos de vuelta, no se marchen. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 9 minutos de las 12:30, tendremos que seguir hablando y debatiendo de más asuntos, pero antes saludamos a Ana Agullo con sus crónicas de Manicomio. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Alba. ¿Se imaginan que por tirar una caja fuera del contenedor les sancionarán con una multa de más de 2.000 euros? Gerardo, un vecino de Aravaca en la Comunidad de Madrid, no tiene que imaginarlo porque lo ha sufrido en sus propias carnes. La sanción fue impuesta el 25 de abril del año pasado en la calle Rosa Luxemburgo, pero no la recibió hasta septiembre. Una sanción calificada como grave que asciende a un importe de más de 2.000 euros. El concepto: abandonar una caja de cartón fuera del contenedor de papel cartón, encontrándose el mismo con capacidad suficiente. ¿Pero cómo le llegó esta sanción? Los inspectores municipales de residuos descubrieron sus datos personales en la caja por una pegatina que suelen llevar los pedidos online. Según ha relatado Gerardo, cree que tuvo que ser cuando salía a correr porque aprovecha para tirar la basura. Pero la historia podría haberse puesto peor. La sanción podría haber llegado hasta los 100.000 euros. Según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, el abandono, incluido el de la basura dispersa, el vertido y la gestión incontrolada de cualquier residuo no peligroso, acarrea una sanción grave. Y estas van desde los 2.000 euros hasta los 100.000 siempre que se trate de residuos no peligrosos, como es en este caso, porque en caso contrario la multa podría haber alcanzado los 600.000 euros. Bueno, es más, en este caso hay que destacar que el incrédulo se lo contaba a sus compañeros de trabajo, él es profesor de autoescuela, indicaba que es bastante chocante como, por ejemplo, las sanciones en la norma de tráfico, una sanción por saltarse un semáforo son 200 euros, o en el caso de llevar alcohol de sangre permitido de esos 0,50 miligramos o 0,60 miligramos por litro en sangre, son una multa de 1.000, y que como por dejar una caja de cartón
fuera del contenedor te pueden llegar desde los 2.000 hasta los 100.000 euros. Ha recurrido 3 veces la sanción. Las 2 primeras totalmente, bueno, la ha perdido, y la última, la tercera, está en tramitación, pretende llegar hasta el final. Él lo que alega sobre todo es cómo le llegó la sanción, es decir, nadie le paró, nadie le dijo, oye, estás haciendo esto, ningún policía le notificó, simplemente de repente le llegó en septiembre la multa. Entonces, por una foto que, como hemos visto, había, aparte de esa caja, varias cajas alrededor del contenedor. Entonces él cree, convencido, que la tiró perfectamente y que debió ser que alguien la extrajo del contenedor. Entonces, que como eso podían ratificarlo así desde la administración. Bueno, pues el director general de Servicios de Limpieza le dijo que el inspector de su equipo había constatado lo ocurrido y que, claro, como es un funcionario, tiene esa presunción de veracidad al actuar en esa imparcialidad y en el ejercicio de su cargo, y que no tenía nada que hacer. Pero Es que yo estoy alucinando. Qué eficiente es la administración cuando quieren. 2.000 euros por dejar una caja fuera de un contenedor y por encerrar a todo un país ilegalmente, 0 euros. Pero a mí me resulta increíble pero ¿quién ha cogido esa caja y ha visto la etiqueta y luego la ha mandado a la policía? Es que, no sé, me resulta como muy... El propio inspector, por lo visto, hacen rondas. Claro, dice que ha sido el propio inspector el que certificó, hacen rondas, vieron varias cajas fuera del contenedor y entonces miró de quién era. Para notificar una sanción no tienen que, no sé, verte la matrícula, por ejemplo, de un coche, o tienen que pararte por la calle y pedirte el DNI, pero esto de mirar una etiqueta y con eso ya presuponen lo que ha pasado sin ningún tipo de investigación, presuponen que esa persona ha dejado la caja fuera, cuando ha podido ser cualquier persona rebuscando en la basura y yo qué sé. Sí. La administración, de hecho, lo que le ha indicado es que si él, por ejemplo, primero, bueno, él ha aprendido 2 lecciones, quitar siempre la etiqueta de las cajas, y la segunda, sobre todo además también por el tema de datos personales, no solo para eludir, claro. Pero y la segunda, el tema de si la hubiera descompuesto la caja, es como una prueba por parte de la administración de que él tenía la intención de tirarla bien en el contenedor, pero como no estaba descompuesta, la administración entiende esa alevosía y que claro que por eso sí que la dejó fuera. ¿Alevosía pero, bueno, una caja? No alevosía, pero como que la intención, ¿no? La intencionalidad. La intencionalidad. El caso es que también han querido destacar lo siguiente, que esta ley es estatal, se aplica por la administración local y que esta infracción se puso antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza de limpieza de la Ciudad de Madrid y que ha sido hace nada, el 31 de diciembre del año pasado, que entraban ya en vigor en enero. Entonces, en esta sí lo que se ha hecho es prever esa proporcionalidad. O sea, es decir, ahora la sanción por una caja fuera del contenedor, pues estamos hablando de una sanción de entre 200 hasta 2.000 euros. O sea, que esa infracción mínima que le hubieran puesto en este caso serían de 200 euros. Si las repites, o sea, si la infracción se hace de forma reiterada, puede llegar hasta los 6.000, que ya estamos hablando de otras cantidades, pues no de esos 100.000 o 600.000 euros. Una pregunta. A mí me sorprende una cosa, es decir, que por conducir beodo, es decir, borracho, porque si tienes un 0,6% en sangre, es que estás borracho. Y te pongan 1.000 euros y por dejar una caja fuera de un contenedor, que además nadie te ha pillado, porque cuando vas borracho y te paran, te hacen la prueba y es en el instante cuando lo comprueban. Y una caja que la ha podido coger cualquiera del contenedor, porque no veremos a gente sacando basura y cartones de los contenedores de basura que se ven así de veces, que la ha podido sacar y dejarla fuera otra persona que no es el propio es decir, además es que no hay ni una sola prueba veraz de que el hombre la haya dejado fuera. Yo tengo una pregunta simplemente. Si yo me dejo a un socialista al lado de un contenedor, ¿me multan también? Porque eso es dejar un residuo fuera de la basura. Sí. Entonces también, ¿no? 6.000. 6.000 socialistas. Y como te descuides, te puedo poner 12.000. Él va a llegar hasta el final porque es lo que ha alegado, lo que muy bien ha dicho José Ramón. No cabe duda que hay que cuidar el tema de las basuras. En todo caso, la caja metálica tampoco es tan contaminante como otras cosas, pero lo que sí demuestra es que la multa ahora está al orden del día para todo. Y aquellos que presumen cuando les parece de libertad, preparémonos a las multas que pueden aplicar con esta ley llamada de animalismo, animalidad o como le quieran llamar. O sea, el prohibido prohibir se ha quedado... O sea, una caja de cartón, 2.000, estar retenidos en casa 2 veces 100 días, 0. Claro. Hombre, la verdad es que... Y ordeno y mando, está muy bien. En la declaración o lo que sea, bueno.
Eso ya ahí te viene cambian la las cartita cosas. de negra, del sobre negro, que eso es lapidario. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos la semana que viene con más locuras. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad, pero no sin antes contarles que la Comunidad de Madrid tiene como prioridad proteger la naturaleza, acercarla a los ciudadanos e integrarla en sus vidas. La naturaleza es de todos. Es importante que los ciudadanos conozcan las actuaciones en materia de sensibilización y concienciación que se están desarrollando mayoritariamente desde la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Los madrileños podrán contribuir a crear una región más verde y cuidada. Desde el Gobierno regional se desarrollan multitud de acciones, medidas y ayudas dirigidas a cuidar el medio ambiente. También disponemos de un centro regional para la recuperación de ejemplares de animales silvestres recogidos en la Comunidad de Madrid. También se pueden realizar actividades en la red de centros de educación ambiental, talleres, visitas guiadas, senderismo o exposiciones. Son gratuitas y destinadas a familias, grupos, colegios y, en definitiva, población local. Las medidas que se están llevando para proteger los humedales catalogados o los programas para la reintroducción de especies protegidas también son importantes a la hora de proteger el medio ambiente. Los madrileños además podrán participar en otras actividades de sensibilización que se van a impulsar para potenciar el cuidado de nuestra flora y fauna, que son Apadrina un ave, Apadrina un árbol, participa en los talleres sobre el aceite madrileño o cambia tu aceite usado de cocina por una botella de aceite de oliva virgen extra de Madrid. Ahora sí, pausa para la publicidad, unos 3 minutillos, pasa muy rápido y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña 1:10, tenemos que seguir hablando de más asuntos, pero antes, Julio Ariza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Recién llegado de Alicante, sí, ¿qué tal os fue? Ay, lo pasamos muy bien, gente majísima, en un sitio increíble, con el castillo de Santa Bárbara detrás, el puerto, una temperatura ideal, la verdad es que una gozada. Oye, yo os estuve viendo, pero me perdí. ¿Qué fue eso que os pasó con una elíptica? ¿Que estabas tú así? No, vamos a ver, estábamos en el plató, digamos, que utilizamos para el programa, y enfrente justo había unas grandes cristaleras que eran de un gimnasio. Vale. Y entonces teníamos a gente haciendo ejercicio todo el rato, y especialmente había un señor que estuvo 2 horas así. Yo perdí varios kilos viéndole actuar con su elíptica y su bicicleta. Eso era lo de la elíptica. Ahora te pregunto en unos minutos qué nos estás contando en tu Telegram, pero antes, como saben, todavía estamos en marzo, quedan todavía semanitas para las elecciones, pero hay quien se pone en modo campaña electoral, como Isabel Díaz Ayuso, que ayer decidió romper con Vox definitivamente, después de que el partido de Rocío Monasterio en Madrid no estuviera a favor de aprobar esa bonificación fiscal solo para patrimonios extranjeros. Ayuso marca distancias. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid. Y rompe definitivamente sus relaciones con Vox. Ahí ya sí que es cuando les digo, cada uno mejor por su cuenta. Los de Abascal se han negado a apoyar la ley de incentivos fiscales e inversiones extranjeras y eso no ha sentado bien a la dirigente popular. Quieren ustedes discriminar a aquel que lleva años aquí trabajando, ahorrando y que quiere invertir, y en cambio quieren bonificar a aquel que viene de fuera, al extranjero, o aquel que vuelve, frente al que lleva aquí aguantando al gobierno de Sánchez, sacando adelante sus negocios, pagando nóminas. Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Y cuando parten, algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral. La de Ayuso venía a ser un contrapeso al impuesto a las grandes fortunas de Sánchez, y la negativa de Vox se suma al malestar que generó su rechazo el diciembre pasado de sacar adelante los presupuestos regionales para 2023. Un tira y afloja el vivido en la Asamblea, que ha tenido su apoyo en Núñez Feijóo. La presidenta Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política. Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, con ustedes no cuenten, lo que les interesa es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Pero los choques dialécticos entre el PP y Vox han traspasado hasta la barrera de asuntos en clave nacional. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos, desde que anunciamos la moción de censura. La líder madrileña está ya de campaña, eso no se niega, y ha encontrado también su momento para azuzar a Podemos. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política. Mira que lo ha intentado pleno a pleno, señoría. Mire que lo ha intentado. No me va a provocar, porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar. En definitiva, un pleno de legislatura convulso que cierra de golpe con 4 años de entendimientos, con una pandemia y elecciones anticipadas de por medio, y en un momento en el que las encuestas no discuten la mayoría de Ayuso en la comunidad.
Cuenta además la prensa 24 horas después de esa ruptura entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio que Feijóo ahora va a estar de gira por todas esas provincias donde Vox tiene el voto dudoso, pero no sé qué opináis de esta ruptura, si creéis que en algún caso beneficia a Isabel Díaz Ayuso o se equivoca por su parte cuando debería lanzar su campaña contra la izquierda y no contra Vox. El gran teatro del mundo. Son cosas muy a corto plazo. Recuerda aquello de, pues siempre que digo nunca jamás me estoy refiriendo a por ahora. Es decir, en política esto es un puro teatro. Y es muy peligroso, porque al final acabas no tomándote en serio nada de lo que dicen, porque casi todo lo que dicen no es verdad. Entonces, convierten la política en una cosa muy menor, con minúsculas, en la que el servicio público, el bien común, la colaboración, la cooperación, todas esas cosas que son palabras que son necesarias para... No se me oye. No se te estaba escuchando, estamos teniendo problemas con el micro, Isaac. Sí, bueno, aquí lo que ha dicho Julio, aunque no se lo haya escuchado, pues lo digo yo. Julio decía que esto es un teatro y es verdad, están teatralizando una ruptura. También lo veremos dentro de poco con el gobierno de coalición, cuando escenifique su ruptura para poder presentarse en las elecciones. Pero también es verdad que ha habido tensiones palpables y evidentes entre Ayuso y Rocío Monasterio durante estos años. Lo que pasa es que las últimas declaraciones sí que es verdad que ninguna de las dos yo creo que ha estado acertada. En el primer caso, Rocío Monasterio, cuando ha dicho que Ayuso ha elegido al PSOE como su socio, yo no creo que sea así tampoco. Feijóo sí ha elegido a su socio, pero Ayuso sí que hay que reconocerle que si hay un político en este país que por lo menos ha puesto en valor siempre a Vox y siempre los ha defendido de los ataques, por lo menos ha sido ella. En ese caso sí. Y en el otro caso también Rocío tiene razón cuando habla de la ley de bonificación a inversores extranjeros de Ayuso. Me parece una infamia de ley. O sea, ¿qué es esto de bonificar y premiar a un inversor extranjero? Creo que una bonificación de 60.000 euros para quien llegue de fuera, cuando hay personas aquí trabajando duramente para pagar un piso, para intentar conseguir un hogar y no tienen ningún tipo de bonificación, y sin embargo una persona que viene de fuera de repente le bonifica con 60.000 euros. Por eso al final lo que hace, en el caso por ejemplo de inversiones en viviendas, es encarecer la vivienda, que es un problema gravísimo que tenemos en Madrid. Y sin embargo en eso no ha contado Ayuso, que tanto que habla siempre de los jóvenes y del acceso a la vivienda, pues oye, este tipo de medidas lo que hace es incluso subir más el precio de la vivienda, y eso tampoco lo veo normal. Entonces, en este caso es un teatro, la ruptura es una escenificación para poder presentarse a las elecciones, pero es verdad que hay tensiones y las dos partes pues han dicho cosas que realmente no se ajustan del todo a la realidad. Carmen. Yo creo, honestamente, que es un día de tristeza para muchos votantes madrileños. Y todo aquello que siempre está diciendo la izquierda y todos sus medios de comunicación, y lo que escenificó el presidente del gobierno y la vicepresidenta diciendo continuamente: es que la unión de la derecha con Vox ha quedado clara. ¿Pero por qué tienen que criticar? ¿Con quién se unen unos o los otros? Y nadie les contesta a ellos. Pero ¿y esa unión de la izquierda qué es? No es unión de la izquierda, es la unión con Bildu, es la unión con Esquerra Republicana. O sea, ellos pueden hacer todo tipo de uniones, y la derecha no puede plantear lo que le conviene a los intereses de sus votantes, no digo a sus propios intereses. Y la verdad es que puedes disentir en la aprobación de una ley. Es cierto, como tú has dicho, que ya ha habido otros rifirrafes entre ellas, pero en este momento me da mucha tristeza oír a la presidenta de Madrid pues dar un escenario como es la Asamblea de Madrid para escenificar una división o separación. Es cierto que ahora ya no tendrá ninguna ley importante que aprobar, de aquí a las elecciones no queda nada, pero para después, ¿cómo se va a explicar? Porque realmente cualquier unión para ayudar a la formación de un gobierno conlleva que hay que firmar unos pactos con determinadas condiciones o condicionantes. Yo creo que hay que pensar más
en el futuro electoral, y aquello de vender la piel del oso antes de cazarlo ha dado muy malos resultados a lo largo de la vida, y eso también tiene que tenerlo en cuenta el PP. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Vamos, esto es una escenificación pura y dura de preparación para las elecciones del 28 de mayo, con un objetivo clarísimo, es decir, yo me separo de ti porque no quiero que se me vea cerca de ti en estos momentos. No está bien. Pero cuando terminen las elecciones y en función de los resultados, si se necesitan, volverán a sentarse, hablarán y pactarán, porque es que no queda otro remedio. Yo no veo a Ayuso en ni un solo momento pactando con el Partido Socialista. Vamos, yo creo que antes, no sé, le entra, se le pone la cara como la niña del exorcista, le empieza a dar vueltas. Ayuso nunca podrá pactar con el Partido Socialista, solo tiene una alternativa para poder gobernar. O saca mayoría absoluta o se entiende con Vox. Es decir, hasta ahora se ha entendido con Vox. Es decir, ya venían las desavenencias con la no votación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, ya se veía que se acercaban las elecciones municipales y autonómicas, y esta es la escenificación, es decir, venga, cada uno por su cuenta, cuando terminen las elecciones, veremos los resultados que hemos obtenido. Si Ayuso saca mayoría absoluta, gobernará sola, y si necesita a Vox, tendrá que pactar con Vox para poder gobernar, para poder sacar adelante presupuestos generales de la Comunidad de Madrid y para poder hacer sus planes de desarrollo de la Comunidad de Madrid. No sé si conocéis a Juan Lobato, porque esta semana ha sacado una polémica campaña, un spot, de la que se han reído muchos en las redes sociales, porque él ha tirado de ese argumento que dicen algunos que no le conocen ni en su casa. Bueno, pues en su casa le conocerán, pero desde luego que en la calle no. Vean el spot y luego hemos salido a la calle a preguntar si efectivamente los madrileños conocen tanto a Juan Lobato como él pretende mostrar. Dicen que no lo conocen ni en su pueblo. Aquí es muy famoso. Fue el primer alcalde socialista desde el 36. Nadie daba un duro por él y ganó. Juan Lobato fue el que hizo el Centro de Arte. Gracias a Juan Lobato tenemos el Anillo Verde en Soto del Real. ¿Cómo que no lo conocemos? Si aquí todo el pueblo tiene su WhatsApp. Sí, de hecho los jóvenes le apoyamos. Así que sí que le conocemos. Bien. Dicen que no le conocen ni en su casa, pero fíjate que es bastante casero y niñero también, que tenemos 3 hijos, él hubiera querido tener más. Yo me voy a trabajar temprano, él se levanta con ellos, les da el desayuno, les lleva al cole y le encanta pasar tiempo con ellos. Así que nosotros y los niños en casa sí conocemos a Juan Lobato. Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños. ¿Sabría usted decirme quién es Juan Lobato? ¿Juan Lobato? Lo siento. No sé quién es. ¿Y si le enseño una foto, a lo mejor lo ubicas un poco más? Sí, ya sé quién es. Es del PSOE, ¿no? Sí, es un político del PSOE de la Comunidad de Madrid. Me quiere sonar un poco la cara, pero la verdad que no tengo ni idea. Buscaba gente desaparecida, ¿no? ¿No? ¿Y si les enseño una foto? Ahí está del PSOE, del PSOE. Juan Lobato, me suena, pero no tengo ni idea. Me suena, pero no sé. ¿Es uno que habla de coches? ¿Juan Lobato? No. ¿Entonces es ministro? No. ¿No sabe quién es? No. ¿De Vox? ¿Del PP? Me quiere sonar, pero no tengo ni idea, ¿no? Juan Lobato. No se me viene de momento. ¿Si le enseño la foto? No, ahí sí que la ligera idea que tenía ya se me pierde. No sé quién es. Juan Lobato me suena a mí a un periodista. Sí, lo sé. Pues, ¿quién es? De Vox, ¿no? Me suena, pero no te podría decir. El candidato del Partido Socialista. Perdón, ¿no está por el área del deporte? ¿Pero qué bueno, pues como es esto, dice Lobato, en la calle, por lo menos en el centro de Madrid, a los ciudadanos que hemos cogido al azar para preguntarles si conocían a Juan Lobato, no le conoce ni Perry. Qué mala idea tenéis, qué mala idea tenéis, madre mía. La verdad es que cada uno hace la publicidad como le parece o como le indican sus publicistas, pero el hecho de que en algo publicitario se diga no me conocen, a mí me lleva aquello de excusate o non petitan, está reconocido
reconociendo que es poco conocido en su propio anuncio. Esto demuestra que el votante del PSOE vota unas siglas que les sudan los cojones, perdón por la expresión. Oye, es que no puede ser, Isaac. No os hagáis ahora los que no estamos en el Oh My Club. Bueno, me suda las gonadas. Madre mía. Les suda lo que están votando, porque no conocen ni al candidato. No sé dónde se han hecho esta entrevista, si en el centro de Madrid. En el centro de Madrid, que es gana históricamente Podemos, el PSOE, etc. nuevos ministerios. Lo que es el centro, bueno, no el ministerio ya no tanto, pero es eso, o sea, incluso tú te vas al sur de Madrid, que es un feudo socialista de toda la vida, y yo creo que también hacen las mismas preguntas y tampoco conocen a Juan Lobato, en serio. Así que, pero bueno, yo he visto encuestas incluso que le dan por delante de la MEMA, de la médica y madre. Entonces, oye, igual es más conocido de lo que pensamos. No sé. Hombre, es que igual Mónica García, después de esa liadita que tuvo, madre mía, también, es que están los dos, porque a Juan Lobato se le conoce por todas las meteduras de pata que ha tenido, publicando en Twitter una cosa, luego desdiciéndose, luego el partido dándole el toque, y Mónica García, que pide la dimisión de una persona por hacer uso de ese bono social, y luego resulta que su propio marido también lo había recibido y ella dice no saber nada. En fin, cuando uno no sabe lo que pasa en casa, imagínense para gestionar una comunidad. Y haber cobrado estando de baja, no te olvides. Que dice que fue ella la que se dio cuenta cuando fueron los servicios de la Cámara. Por el tema del micro no he tenido oportunidad de opinar sobre este tema de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Por quien tengo muchísimo afecto. Ella es una política de raza, sin duda ninguna. Lleva muchos años en política. Yo creo que, no sé si ha tenido otras actividades, aparte de haber trabajado en esta casa como becaria y en algún otro sitio, se ha dedicado a la política. Y es una mujer, pues eso, muy fresca, muy que es decir, debate bien, porque aquí también tuvo una escuela, ella venía mucho a esta casa a las tertulias, ¿no? Con Pablo Iglesias. Yo tuve algún pequeño enfrentamiento con ella, sobre todo en temas antropológicos, ¿no? Porque es evidente que Isabel Díaz Ayuso y el mundo que se mueve alrededor de ella, muchos de sus consejeros y digamos, en materia económica y en materia de libertades, tienen una coincidencia completa con Vox, completa. Es decir, todos, tanto Vox como el Partido Popular en Madrid, quieren bajar los impuestos, quieren que la gente tenga libertad, quieren que... Es decir, todas aquellas cosas que al madrileño le han movido a reconocer en Isabel Díaz Ayuso una líder política remarcable, las comparte prácticamente con Vox. ¿Qué le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso? Que arrastra un Partido Popular, desde Cristina Cifuentes, que propuso y legisló unas leyes antropológicamente antinaturales, contra la naturaleza de las cosas. Es el caso de la ley trans o de las leyes LGTB. Ella ha propuesto siempre una antropología completamente diferente. Cuando le plantean el aborto de una niña de 13 años, ella dice que sí, que ella abortaría, ¿no? Y a continuación se va con Almeida a ver al Papa. Quiero decirte, están en una operación política en la que yo creo que la gente va a tener que distinguir cuál es, cuál de las antropologías elige, porque desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las libertades, da lo mismo votar a Vox que votar al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Probablemente no da lo mismo votar al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que tiene algunos componentes distintos. Probablemente Isabel Díaz Ayuso, si hubiera gobernado en Galicia, no hubiera hecho que el gallego cuente más para ser médico en un hospital de Galicia que tener la tesis doctoral en medicina, por ejemplo. Hubiera hecho cosas distintas, ¿no? Entonces, hay planteamientos de fondo que son diferentes dentro del Partido Popular Nacional o del Partido Popular de Madrid. Pero cuando te planteas, y cuando nos vamos a plantear el 28 de mayo, votar en Madrid, ya sabemos que Vox más Partido Popular pueden gobernar con mayoría absoluta. Ya sabemos que si el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso no necesita Vox, mantendrá las leyes antropológicas, las leyes trans, las leyes tal, que ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, ese es, yo creo que el planteamiento racional, reflexivo, que hay que hacer el 28 de mayo, es decir, ¿quieres a un Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso que mantenga todas las leyes que la izquierda ha impulsado desde el punto de vista antropológico, o quieres un Partido Popular que
en lo económico y en temas de la libertad va a reconocer los mismos principios que el propio Vox. Yo creo que por ahí se va a mover el diseño y el designio de las próximas elecciones de mayo. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que yo creo que si quieres los principios de Vox, tienes que votar a Vox. Si quieres los principios económicos y las leyes económicas de Vox, tienes que votar a Vox. A mí, Ayuso, yo le reconozco todo lo que ha hecho, por supuesto. En la pandemia yo creo que se enfrentó contra viento y marea ante todos los que querían cerrar Madrid, y eso siempre, y yo siempre por lo menos lo voy a reconocer, lo que ha hecho Ayuso por Madrid. A partir de ahí, pues... ¿Cómo se enfrentó esta casa? ¿Cómo te enfrentaste tú? Es decir, que ha habido más hombre, por supuesto. O sea, instituciones, más empresas, más personas... A nivel gubernamental, nos enfrentamos a eso. Sí, nos enfrentamos a eso. Y en eso coincidíamos con Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto. Y yo creo que de ahí viene también el éxito arrollador de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso se presentó en 2019. No la conocía mucha gente. Bueno, yo sí la conocía, pero mucha gente no sabía quién era. Y se hizo tremendamente popular a raíz de sus medidas durante la pandemia. Isabel Díaz Ayuso tiene que tener en cuenta, y no sé si lo sabe, yo creo que su equipo lo sabrá, que tiene mucho, pero que mucho voto prestado, ¿vale? O sea, el resultado que consiguió el 4 de mayo de 2021 no estoy yo tan seguro de que se pueda repetir, porque por primera vez el PP ganó en el Cinturón Rojo de Madrid. Eso no ha pasado nunca. Y ganó precisamente por sus medidas de la pandemia, porque mantuvo todos los comercios abiertos, porque de esa apertura se beneficiaron los obreros de clase media-baja que estaban en el Cinturón Rojo de Madrid, en Vallecas, y el PP ganando en Vallecas. O sea, eso no ha pasado en la vida. Claro, la memoria de este país es muy corta y Ayuso también no ha fomentado eso y se le han olvidado muchas cosas. Entonces, la gente ya no se acuerda de todo lo que pasó durante la pandemia. La gente ya no se acuerda de cuando estuvieron abiertos los comercios, que, repito, no solo fue un éxito de Ayuso, fueron de Ayuso y de Rocío Monasterio. Las dos, con Ciudadanos poniendo la zancadilla, fueron las que consiguieron que esta ciudad estuviera abierta durante toda la pandemia. Pero, repito, la memoria es muy corta y ahora ya la gente no se acuerda de esos meses de infierno donde Madrid era un oasis y una isla en España. Entonces, Ayuso está muy confiada, no cuenta con que el cinturón rojo va a seguir siendo rojo ahora otra vez, va a volver a ser rojo, y no cuenta también con que Mónica García va a agitar las calles en las últimas semanas y va a explotar al máximo su lucha por la sanidad pública de Madrid, que va a volver a lanzar a su gente a las calles y va a hacer lo imposible por rascar unos cuantos votos y por volver a ser segunda y por sumar con la izquierda. Que puede ocurrir, ¿eh? O sea, que no esté la gente tan segura de que Ayuso va a arrasar o que Ayuso y Vox van a conseguir mayoría absoluta, porque puede ocurrir que la izquierda sume. No es tan complicado ni tan descabellado, ¿eh? Otras cosas peores han visto. Yo vuelvo a decir lo que dije antes. Me ha dado mucha tristeza ver la escenificación de una ruptura con quien puede ser o debe de ser o será seguramente su socio después de que haya unas elecciones. Y lo que tú has dicho también es cierto, que ya se le reconoce esa lucha, que ha sido un enfrentamiento muy fuerte. El presidente del gobierno siempre fue para él un leitmotiv ganarse Madrid atacando a Isabel Ayuso. Ella ha sabido defenderse y esa valentía ha sido premiada, pero también es cierto lo que has dicho. En estos momentos hay que valorar el daño que han podido hacer tantas manifestaciones de sanitarios en la calle, tanto tiempo esos problemas de la sanidad aireados a todos los niveles, y por tanto yo creo que si ella es una buena gobernante, y yo creo que sí, no puede romper amarras y menos escenificarlas de esta forma con quienes, lógicamente, serán sus aliados. Y es que eso al final la gente lo ha visto y lo ha sufrido. El tema de la sanidad pública, pues al final Mónica García y sus sindicatos, etcétera, han lanzado a la gente a las calles y eso ha repercutido en la asistencia sanitaria. Ya no es lo mismo cuando tú vas a pedir cita, que te lo daban dentro de 2 días, a que ahora te lo dan dentro de 15 días. Y eso la gente lo está viendo y está creyendo el relato de que eso es culpa de Ayuso.
Entonces, al final, eso va a repercutir mucho en el voto, porque la gente a la hora de pedir el médico, cuando ve que se lo dan dentro de 20 días y luego ven en la tele o ven en la prensa que eso es culpa de Ayuso, pues al final, oye, igual la gente del cinturón rojo que la votó se lo vuelve a plantear. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses y sobre todo cuando estemos más cerca de esa fecha electoral del 28 de mayo. Julio, estamos muy contentos por la buena acogida que están teniendo los mensajes y de que los espectadores nos regalen ese cafetito, bueno, menos de lo que cuesta ese cafetito. Estamos todo el día imaginando cosas para que les sea cómodo y fácil a nuestros espectadores hacer que esta televisión sea posible. Y ese es un sistema muy sencillo, es un SMS. Pones SMS, entras en los SMS, pones 28088, que es el número, y un texto, toro. O gracias, lo que quieran. No, hay que poner toro porque por lo visto vale, pues toro, siempre y toro. luego puedes poner el comentario que quieras, aprovechas para poner algún mensaje, ¿no? Y la gente pues está respondiéndonos porque pues es bastante sencillo y el coste pues es pequeño, es francamente pequeño. Hombre, hay muchas personas en España para las que un euro es un euro, ¿eh? Quiero decirte que lamentablemente el nivel de pobreza en este país y de desesperanza por muchas razones pues es muy grande, ¿no? Mira, no lo sabía yo esto, ¿eh? Voy a mandar ahora el mensaje. Sí. Pues, si ustedes pueden, les está gustando el programa de hoy, ya lo saben, ¿no? Y me sale error y tal. Bueno, yo creo que sí, que a muchas personas sí les está funcionando. Pues si les está gustando el programa de hoy, ya lo saben, un mensaje de texto con esa palabra toro y después lo que como ustedes si nos quieran. invitaran a un cafelillo. Eso es, al 28088, como si se lo tomaran en su casa con También nosotros. con nosotros, sí, sí. Vamos a seguir hablando de otros asuntos porque ayer les contábamos aquí esta noticia de última hora sobre cómo el Tribunal Constitucional avalaba toda la ley CELA, que supone, pues se confirma el fin a la educación especial, la que separa por sexos o incluso ese ataque constante a la religión. La ley LOMLOE, más conocida como ley CELA, ya es una realidad en nuestro país. Y es que el Tribunal Constitucional ya la ha avalado pese al recurso interpuesto por Vox. Una ley que desde el principio ha generado varias polémicas, sobre todo por la libertad educativa. Una libertad que se verá pisoteada, ya que esta ley supone el fin de los centros de educación especial. Así, cerca de 40.000 familias tendrán que escolarizar a sus hijos en otros centros que, según el Ejecutivo, empezarán a tener los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado. Lo llaman plena inclusión. Y esto no es todo, porque también establece que los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos no podrán separar al alumnado por su género, es decir, adiós a la educación diferenciada, un hecho que la justicia ya ha determinado en diversas ocasiones que no va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. El Constitucional tampoco da la razón a la denuncia que asegura que dicha ley priva al español. Así, Cataluña podrá seguir dando solamente en español la asignatura de lengua castellana y literatura y el resto en catalán. La educación concertada, por otro lado, no desaparecería, pero sí que tendrá más difícil su guerra en los tribunales si las consejerías le reducen los fondos públicos. ¿Y qué pasa con la religión? Pues que su nota ya no contará ni para la media, ni para pedir becas, ni para entrar en la universidad. Una ley, la redactada por la exministra de Educación Isabel Cela, que atenta contra el mayor derecho que deberían tener todos los ciudadanos, la libertad. Lo que ha hecho el bloque de esa mayoría progresista es imponer la redacción de una nueva sentencia en la que se dan por buenos todos esos puntos que contemplaba la ley. Estrictamente, y puedo demostrarlo, la agenda masónica desde la Declaración de Barcelona antes del año 2000. Es una agenda estrictamente masónica en la que se excluye las tradiciones, digamos, tanto cristianas como las tradiciones sociales seculares en España. Se excluye la responsabilidad de los padres respecto a la educación y la posibilidad que tienen, además establecida pues no solamente por la Constitución, hay cosas que son indisponibles por parte de los legisladores y de los hombres, y la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos no es un derecho constitucional. Es mucho más que un derecho constitucional, es anterior a la Constitución, y la Constitución lo único que ha hecho, como con el derecho a la vida, el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad, es reconocerlos y recogerlos, pero son derechos inmanentes y que son innatos a la propia dignidad del ser humano, no tienen nada que ver con su reconocimiento social, sino que somos seres humanos y por eso tenemos derechos. Y luego están las responsabilidades, que son las que se han ido separando sistemáticamente de los derechos,
derechos, de modo que al final los derechos se han quedado bastante huecos, porque cuanto más libertad nos dicen que tenemos, menos libertades reales tenemos. Pero esta es una agenda estrictamente masónica bueno, pues que identifica a la masonería con la agenda del Partido Socialista, y el Partido Popular asume en gran medida esa agenda masónica, que, insisto, es una agenda hacia digamos, la separación absoluta de los principios cristianos, de las tradiciones cristianas, etcétera, que son las que han querido eliminar y siguen sistemáticamente eliminando de la vida pública. Pero bueno, oye, ahí están los ciudadanos españoles para ponerse a defender sus derechos, ¿no? En el momento en que esta ley pasó por el Congreso y que aún era ministra la señora Celaá, nada más y nada menos que ahora es embajadora en el Vaticano, así se premia en este país a los amigos del presidente. En ese momento, pues sí salieron a la luz muchas de las graves deficiencias y problemas que va a crear esta ley. Luego, pues se produjo un silencio durante mucho tiempo a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que no se vio o no se quiso ver es que el Partido Socialista iba a por el Tribunal Constitucional, como así ha sido. Y la verdad es que ahora esta ley ha sido fallada con todo el empuje que el señor Conde Pumpido pues tiene y la fuerza que tiene sobre todos los demás magistrados. Por tanto, en este país ya no tenemos un Tribunal Constitucional porque el equilibrio se ha borrado. Pues ahí es otra de las cuestiones que en la moción de censura quedó muy clara. Yo recomiendo que la gente, ahora que ya es un libro, lea el discurso del señor Tamames, que hizo mucho hincapié en cómo habían desaparecido las instituciones de este país, puesto que ahora no hay equilibrio en ellas. Por tanto, pues bueno, es una ley que ha sido votada por unos magistrados tan de izquierdas declarados, que fue fiscal general del Estado, y muchas otras cuestiones. Por tanto, lo que ha dicho Julio, será o seremos la gente, los ciudadanos, los que tenemos que protestar, que movernos, que decidir, porque la situación en la educación se ha puesto realmente negativa. Yo recuerdo que en aquel momento, incluso por el tema de tantos chicos y chicas que pueden tener deficiencias, gentes famosas y conocidas hicieron vídeos en defensa de que se mantuvieran esas aulas. No se atrevieron, callaron, ahí estuvo silenciado. Lo que sí hicieron, pues con algunas aquiescencias que también habrá que valorarlas en su momento, comprar, porque eso es comprar el Tribunal Constitucional. Por tanto, yo tendré que acatar esta ley porque estamos en una democracia, pero no quiere decir que la acepte ni la reconozca, y mucho menos ahora con el aval de unos señores que están ahí puestos a dedo por el Partido Socialista. Por ese lado. Bueno, sí. Sí, no, vamos a ver. Es decir, desde que llegó Pumpido, Conde Pumpido, todos sabíamos lo que iba a pasar, o sea, con lo cual esto es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, sabíamos que todos los recursos, todos los recursos que hay en estos momentos pendientes en el Tribunal Constitucional van a ir cayendo uno detrás de otro a favor del partido que gobierna. Con lo cual, el problema es muy serio, es decir, muy serio, sobre todo si en el año que viene la derecha no consigue gobernar y no consigue gobernar en coalición, y la primera de las medidas que tiene que tomar un nuevo gobierno es empezar a derogar leyes. Es decir, hay que crear un ministerio de derogación de leyes. Es decir, ojo, que es que la cosa es muy seria. Es decir, es que son tantas y tantas, es que el Ministerio de Justicia debería llamarse Ministerio de Justicia y de Derogación de Leyes, y poner un equipo para ir cargándose una detrás de otra. Pero así todo, es decir, el tema es muy serio, es que el Constitucional va a seguir y va a continuar en sus funciones porque les queda todavía mucho tiempo, es decir, al frente del Constitucional, con lo cual el problema es de verdad
preocupante, porque cualquier ley que volvamos a sacar nueva puede ser recorrida por la izquierda y ser ganada en el Constitucional por la izquierda. Ojo que nos vienen tiempos duros independientemente de que haya que empezar a derogar una detrás de otra. Es decir, es que si ponemos la lista de leyes que hay que derogar, es decir, hay trabajo para toda la legislatura, ¿eh? Es decir, porque hay que derogar y sacar leyes nuevas, obviamente. No puede haber nada más grave que la politización de la justicia. Sí, ya. Y hoy mismo una de las noticias de cabecera es que un magistrado de izquierdas, y además ya ahora se admite así. Ahora hablamos de eso, Isaac. ¿Alguien recuerda que se haya derogado alguna vez una ley del PSOE? Yo no recuerdo que jamás se haya derogado nada del PSOE. El PSOE, desde que entró a gobernar en el año 1982, todo lo que ha legislado se ha quedado ahí. Da igual que haya venido, pero todo lo que ha legislado, eso sí, muchas promesas del Partido Popular de que vamos a derogar esto, vamos a derogar lo otro, pero luego llegan y evidentemente no pasa nada. Y de hecho ya me alegra que Feijóo ya lo esté diciendo incluso antes de gobernar, que no va a derogar ciertas cosas, porque el relato del Partido Popular me encanta cómo se transforma a lo largo de las semanas y los meses. Y el ejemplo más palmario es el de la ley trans, por ejemplo, que dijo en un primer momento que la iba a derogar, y ahora dice que solo la va a reformar, ¿vale? La ley del aborto también la iba a derogar y ahora les encanta, les parece maravillosa. Entonces, quien crea que es el Partido Popular el que va a derogar ese taco de leyes que dices que hay que derogar, o el que va a crear el Ministerio de la Derogación, pues va listo. O sea, el Partido Socialista, el PP, no va a derogar absolutamente nada. Es más, va a fomentar las leyes que ya haya. Y no sé si soy el único que yo veo en esta ley educativa de CELA el fomento de la mediocridad. O sea, y no solo por lo que contiene la ley, sino por el hecho de la educación diferenciada, de acabar con la educación diferenciada. Yo lo veo como un intento de fomentar aún más la mediocridad del alumnado en este país. Tú, al acabar con la educación diferenciada, vas a incluir a estos alumnos que necesitan esa educación especial, lo vas a incluir en clases de niños que no necesitan esa educación especial y, por lo tanto, va a bajar el nivel escolar de las clases. Los profesores, al no tener recursos, van a tener que bajar el nivel para adaptarlos a los niños que necesitan educación especial y, por consiguiente, eso se va a reflejar en el rendimiento de los alumnos, eso es así. Y cada vez que el Partido Socialista hace una ley, bajamos en todos los informes PISA, en todos los informes de la Unión Europea. Entonces yo lo veo como un claro intento de acabar con la excelencia, la poca excelencia que tenemos en este país. Hablemos precisamente de esa politización de la justicia que mencionaba Carmen y de esa dimisión de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, de Concepción Sáez, que además fue nombrada a propuesta de Izquierda Unida. Remitió hace unos 10 días una carta a Moncloa, a Carlos Mozo, disculpen, donde explicaba la situación del órgano judicial y decía que es insostenible. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, porque ya hay quien habla de que ahora 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial podrían presentar su dimisión en los próximos días para forzar a esa renovación. Saltan las alarmas en el Consejo General del Poder Judicial. El sector progresista del órgano colegiado planea una dimisión en bloque, lo que haría peligrar el quórum de 11 vocales necesarios para la validez de sus decisiones. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? La gota que colma el vaso la ha vertido la vocal Concepción Sáez, designada por Izquierda Unida, con su dimisión, quien estima que la degradación de la institución es irreversible y que su continuidad es inútil jurídica y políticamente en un escenario radical e irreversible de degradación de este órgano constitucional. El problema viene de muy atrás. El Consejo General del Poder Judicial está formado por 18 vocales, 8 progresistas, incluido su actual presidente suplente Rafael Mozo, y 10 conservadores, 2 menos de los que debería tener, pues uno se jubiló y la otra falleció, a lo que se sumó la dimisión de su expresidente Carlos Lesmes, quien cumplió con su palabra al acumular sus vocales más de 4 años extra en el cargo. Se acercan las elecciones y se acelera su renovación. ¿Logrará el bloque progresista del órgano forzar un acuerdo entre el gobierno y la oposición? Pues vuelve a ser novedad el Consejo General. Desde luego que aquel viejo grito de Montesquieu ha muerto, pues ahora se cumple. Porque si el Ejecutivo tiene en sus manos el Legislativo y el Poder Judicial, no estamos en una democracia y además nos enseñan muy bien cómo funciona. Podemos estar, discúlpame Carmen, en una democracia, porque eso hace referencia a la forma de elección de los representantes. Claro. Pero no estamos en un Estado de Derecho. Si no estamos en un Estado de Derecho, la democracia simple y llanamente deja de tener ningún sentido, ninguna virtualidad. Hitler consigue el poder por una mayoría democrática
aplastante. Ya. ¿Y eso qué? ¿Eso qué legitimó? Legitimó los asesinatos, legitimó la Shoah, legitimó la cantidad de barbaridades y atrocidades que cometieron los nazis en la Alemania de a partir de 1933. No hay ninguna democracia, ninguna votación mayoritaria legitima algo que vaya contra el derecho natural, contra la ley natural, contra la vida, contra los derechos fundamentales de las personas. Por eso tenemos que estar muy atentos a que, primero, una democracia solamente es tal si la elección de los representantes se hace a partir de una configuración, de una conformación de una opinión pública libre y plural, porque si no es así, ¿de qué rayos de democracia hablamos? Coges a 1000 tíos, los metes en una habitación, los torturas y de ahora votan. Sí, es verdad, ha sido una votación democrática, sí, pero completamente insoportable e irrelevante, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que velar por el Estado de Derecho. Pero aparte de eso, cuando no consiguen que esa votación democrática les favorezca, presionan, porque lo dicen con todo el descaro. Claro. Presionar. Claro. Por tanto... Pero para que exista un Estado de Derecho, sí, así para que exista un Estado de Derecho, tiene que haber 3 poderes totalmente independientes. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. ¿No? Y si no existe la independencia de poderes, no existe el Estado de Derecho. Es decir, puede ser, como dice Julio, perfectamente todo muy democrático, pero el Estado de Derecho no existe porque el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo están en una sola mano, con lo cual es una dictadura. Mira, os decía, como se llame, del proletariado o de la que tú quieras, pero eso es una dictadura que lo único que hace es automáticamente hace desaparecer el Estado de Derecho y convierte el entorno en un elemento en el cual si yo elijo a los representantes de esos que además me los van a manipular y me los van a organizar de tal manera para que pueda hacer lo que yo me dé la gana, y esto es una dictadura pura y dura. Sé que algunos de los espectadores, incluso alguno de vosotros, cuando he dicho que era la agenda de la masonería, este tío que dice la masonería es una cosa ocultísima y no se puede ni hablar de la masonería. La masonería es una organización que funciona en España, que tiene logias, que tiene tenidas, que funciona, que tienen intereses, que tienen objetivos, que además ocupan puestos en la policía, en la Guardia Civil, en la judicatura, en la universidad, en la política, que se apoyan, que ellos se conocen entre sí, que los demás no sabemos quiénes son. Es decir, probablemente es una de esas organizaciones menos transparentes que existen, y me miráis diciendo, no, que la masonería hoy, que pinta muchísimo, mucho más de lo que os pensáis. Y es decir, se critica, pues no, es que la Iglesia Católica trata de influir. ¿Y qué pasa? ¿Y la masonería no trata de influir? Y no sé qué instituciones tratan de influir. He buscado el Manifiesto de Barcelona. Os hablo del Manifiesto de Barcelona porque hace muchos años hacíamos un programa en la radio que se llama Más se perdió en Cuba. Lo hacíamos los domingos por la noche. Yo todavía me encuentro a personas que 20 años después me recuerdan aquel programa, porque era un programa realmente de culto. Y en ese momento, estamos hablando del año 2002. En el año 2002 se reunió una serie de instituciones, la mayor parte catalanas, la Fundación Ferrer y Guardia, Ateos de Cataluña, todo el entorno PSC en Cataluña y Esquerra Republicana es muy masónico. Muy masónico. Es decir, el entorno Carod Rovira, el entorno Borrell, el entorno... Todo eso, si miráis los patronatos de esas fundaciones, son muy masónicas, ¿vale? Y eso la gente no lo conoce. No lo conoce, pues bueno, porque no se han dedicado como yo pues a mirarlo, a estudiarlo y tal. Y aquel Manifiesto de Barcelona a mí me impresionó muchísimo. Estamos hablando del año 2002. Ahora, vosotros cuando dicen, no, todos y todas, ahora, en el 2002 este manifiesto ya dice todos y todas, ellos y ellas. 2002. En el punto 7, yo lo voy a colgar en Telegram para que lo veáis. En el punto 7... Insisto, Fundación Ferrer y Guardia, Ateos de Cataluña y otras instituciones, todas vinculadas a Esquerra Republicana y Partido Socialista de Cataluña. Oye, ellos tienen todo el derecho a asociarse, a impulsar sus objetivos, a tal. Lo que ya no me parece tan bien es que todo eso sea muy oculto, ¿vale? Porque, oye, yo me puedo encontrar con que un juez
como pertenece a la masonería, resulta que yo, que no pertenezco a la masonería, le puedo caer mal porque yo defiendo otros principios, y resulta que ese juez es muy amigo de este policía. En Scotland Yard, hace algunos años, echaron a un montón de policías por pertenencia a la masonería. Buscarlo en internet y lo encontraréis. Hubo una tal, porque había un verdadero lobby oculto que funcionaba con intereses que no eran confesables. Bueno, en el número 7 de ese manifiesto de Barcelona dice, fijaros, además es que es muy típico de su lenguaje, de su forma de escribir. Es en este sentido por lo que consideramos imprescindible la adopción de los correspondientes procedimientos legales que posibiliten sancionar en el ordenamiento jurídico las propuestas que se exponen en el Manifiesto de Motril de julio de 2001. Volver al Manifiesto de Motril, que también vale la pena leerlo. Y nos parece que dichas propuestas, pese a no resultar ajenas a ningún planteamiento realmente democrático y convivencial, deberían ser asumidas íntegramente por quienes se reclaman del pensamiento progresista. Consideramos que la garantía de respeto a la pluralidad de opciones ideológicas, filosóficas y éticas que puedan ser libremente asumidas por la conciencia de los ciudadanos, sin restricciones de ningún tipo para la libre expresión de las demás, sin limitaciones para el ejercicio del derecho a la crítica o a la apostasía y sin imposiciones por parte de ninguna comunidad, ojo a esto, sin imposiciones por parte de ninguna comunidad cultural o familiar sobre la conciencia individual, especialmente de los jóvenes menores de edad, y su permanente derecho a la libertad son la garantía del ejercicio real del derecho al espacio público. Aparte de que son unos pedantes de huevos, porque para no poner una coma ni a tiros y para entender una frase es la... Pero... Tú sí puedes decir huevos, ¿eh? Sí, sí, porque son huevos de Campo Mayor, de huevos de Lugo. Que ninguna comunidad familiar puede influir en la conciencia de los jóvenes. Ahí está el huevo de Colón. Eso lo vas a poner además, como bien has dicho, en tu canal de Telegram. Cuando lo leáis, A mí me han llamado alguna vez masón porque algún gesto así hablando y digo, ¿pero qué es esto? No sé yo, sí. No creo que sea tan simple. Ya, por eso te digo. Lo hace por no sé qué tal, pero no, el tema de la masonería es un tema complejo, y es un tema que ellos tienen sus objetivos. Para esta y otras muchas cuestiones, el Telegram de Julio. Julio Ariza el Toro. Última pausa de publicidad del día de hoy y ahora volvemos. Recta final del programa, últimos 20 minutos, y os hablamos con frecuencia en este programa del papel que juegan los desfibriladores ante una parada cardíaca. Son la diferencia entre vivir y morir, así de fácil. Y es que por cada minuto que transcurre sin aplicarse esa descarga de un desfibrilador, se pierde cerca, atención, del 10% de posibilidades de recuperar a la víctima. Por cada minuto, ojo, un 10%. La velocidad de actuación ante estos episodios repentinos es vital, y contar con uno de estos dispositivos en los 5 primeros minutos es algo decisivo, algo que sabe muy bien Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Muchas gracias. ¿Por qué son tan importantes esos primeros minutos? Pues mira, porque en los primeros minutos que ese corazón ha dejado de latir, es decir, ya no manda sangre al organismo, el problema está en el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, a partir del minuto número 5, que no está oxigenado, empieza a dañarse, ¿no? Y en el minuto número 10 se ha muerto. Entonces, claro, si nosotros dejamos pasar el tiempo en que tarda una ambulancia, que normalmente siempre es más, cuando llega a los servicios de emergencia, en el 95% de los casos lo que hacen es llegar a certificar una defunción. No pueden hacer nada, porque ya el cerebro se ha muerto, ¿no? Sin embargo, si actuamos nosotros antes, es decir,
lo tenemos por, bueno, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro propio domicilio, en nuestro centro de trabajo, vamos a conseguir que cuando llegue los servicios de emergencia, ese corazón de nuevo haya empezado a latir, es decir, de nuevo tenga oxigenación en el cerebro y que la persona esté viva y pueda ser salvable. ¿Dónde podemos conseguirlo, Adolfo, y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un número de teléfono que tenéis en pantalla y os animo a que llaméis ahora porque por ser oyentes, por ser televidentes de aquí del Toro Televisión y de tu programa, Alba, vais a tener un descuento muy importante, vais a tener un 30% de descuento. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. Y además os damos toda la información, tenéis una página web también para verlo, porque como os vamos a comentar, el desfibrilador es muy sencillo de manejar, cualquier persona lo puede utilizar, en 30 segundos lo has colocado, pero sí, evidentemente lo tenemos que tener cerca para salvar a las personas que están en nuestra casa o en nuestro entorno de trabajo. Obligatorio en entornos de trabajo, centro de deportivos y también muy importante en comunidades de vecinos, que estábamos hablando antes de publicidad. Gracias, Adolfo, un placer. Gracias a ti, Alba. Llamen cuanto antes, 900-730-061. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos ahora hasta Francia. Ya saben todo ese lío tremendo que hay con el tema de las pensiones. Cuéntanos las últimas novedades, Gabriel Serrano. Así es, Alba, continúan las protestas en Francia. Se están viviendo momentos muy tensos entre los manifestantes y la policía. Ayer mismo el ministro de Interior confirmó que hay más de 450 personas detenidas y 400 agentes heridos. Es una situación muy complicada. También los bomberos están saliendo a las calles, pero no solo a apagar los fuegos, también para unirse a estas manifestaciones. Justo ayer Macron dio una entrevista en la que se le puede ver dando golpes en un reloj con la mesa. Él mismo se guarda las manos y se quita el reloj. Las redes sociales están ardiendo porque dicen que esto fue a que su reloj está valorado en 80.000 euros y no puede ser porque no comulga con lo que está haciendo, con el plan de las reformas de pensiones. En cambio, desde el Elíseo, confirman que ese reloj vale 2.500 euros y simplemente se lo quita para que no se produzcan sonidos y con el audio y los golpes en la mesa. Lo que sí que es verdad, Alba, y podemos confirmar es que en Francia están viviendo momentos muy tensos. Gracias, Gaby. Además, a principios de semana también escuchábamos cómo Emmanuel Macron decía que es algo a lo que se ha visto obligado a llevar a cabo, cuando en realidad también lo que se está discutiendo es cómo lo ha hecho, a golpe de decreto. Sí, vamos a ver, es decir, Francia tiene un problema muy serio. Si nosotros tenemos un problema con nuestras pensiones, a Francia le pasa exactamente lo mismo. Los franceses se jubilan a los 62 años. La propuesta de Macron es ampliarlo a los 64, pero en lugar de hacerlo, modelo de negociación, consenso, colaboración, preparación, transición, lo hace modelo nuestro amigo el presidente del gobierno, con una diferencia, que allí los sindicatos tienen poder. Los sindicatos no se han avenido porque no les ha convencido la manera de proponerlo, no han negociado y están quemando las calles, están revolucionando el país. Ayer Burdeos parecía que casi, el ayuntamiento de Burdeos casi se enciende. O sea, es decir, los sindicatos en estos momentos en Francia han dicho que no a la ley Macron, que no están dispuestos a atacar con este modelo de transición. Y es decir, están utilizando todo su poder. Es decir, aquí nos tragamos absolutamente todo lo que nos echan. Es decir, evidentemente, la diferencia es que allí los trabajadores, es decir, ven cuáles son sus inconvenientes, y aquí lo que nos han colado es una ley de reforma de pensiones que la pagan los empresarios. Es decir, aquí nos la han colocado, pero empapeladita directamente a todos los empresarios. Vamos a ver cómo pagamos nosotros las pensiones en los próximos años. Y allí los sindicatos han dicho que no se jubilan a los 64 ni por casualidad, y aquí nos jubilamos a los 67. Y preparémonos. Nos jubilaremos a los 70 dentro de muy poquito. Háblanos de unos datos que te has preparado para hoy que son más que preocupantes. Vamos a ver, lo que traigo hoy es un dato, es decir, el cual se llama el índice de declaraciones de quiebra que publica Eurostat. Lo primero que quiero decir, estos datos se elaboran a nivel país, es decir, cada uno de los países lo manda Eurostat. No es que Eurostat haya elaborado... O sea, no los elabora Eurostat, sino que cada país hace el suyo. O sea, el dato que nosotros hemos enviado se envía desde aquí, del Instituto Nacional de Estadística, que recopila toda la información y se manda a Eurostat. Bien, si nos fijamos, en el año 2018, a cierre del año 2018, el índice de quiebras, que tiene una base 100 en el año 2015, prácticamente
las seis grandes países de Europa estaban muy parecidos. España estaba en el 84%. Explícanos qué es el índice de quiebra, por favor. El índice de quiebra es decir, lo que se elabora como la estadística del número de empresas, es decir, que van quebrando, es decir, en función de un histórico. Es decir, en el año enero 2015 era igual a 100. Cuando ponemos que en el 2018 en España era 84, quiere decir que se había reducido el número de quiebras comparado con enero del 2015. Si os fijáis, es decir, todos los números están muy alrededor del 80, España el 84,2, es decir, Alemania el 81,5, Francia el 86, Italia un poquito más bajo, el 73, y la Unión Europea en aquellos momentos de media estaba en un 90,7. Cierre del ejercicio 31 de diciembre, estos datos se publican trimestralmente. Cierre del ejercicio 2022. El índice de quiebras de España ha pasado de 84 a 388,8 con un incremento del 362%. Putin. Esto podría ser, se podría ser bueno, regular o malo si no tenemos comparación. Pero es que resulta que Alemania ha pasado del 81,5 al 69,3 y ha bajado un 15%. Francia ha caído un 18,7%. Italia ha caído un 43%. Y en España ha crecido un 362%. O sea, es decir, desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de la Moncloa se ha disparado un 360%. Efectivamente, desde que Pedro Sánchez, y esto es lo más importante para que la gente lo entienda, mientras en Alemania las quiebras, desde que Pedro Sánchez llegó hasta el día de hoy, se ha reducido un 15%, o en Italia se ha reducido un 43%, en España se han incrementado en un 363%, que significa multiplicarlo por 4,6, la cifra de quiebras desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. ¿Qué sucede? Bueno, pues esta es la realidad. Es decir, estos datos los genera el gobierno, los facilita el gobierno, los elaboran las diferentes áreas correspondientes del Estado, se manda al Instituto Nacional de Estadística para que éste los mande directamente a Eurostat. Por lo tanto, lo primero, están elaborados por españoles, por empleados públicos españoles, y por lo tanto, esto no es que se lo haya inventado un señor que está sentado a la derecha de Dios Padre, no. Estos son empleados públicos españoles que han elaborado estas estadísticas y que las vienen elaborando desde que Eurostat las pidió, así que es antes del 2015. Nosotros estos datos, lo que pasa es que en el 2015 se decidieron poner, es decir, un índice igual a 100 para todos, para poder ver después de la salida de la crisis que habíamos tenido en el 2008, donde la crisis financiera había provocado grandes quiebras y grandes pérdidas empresariales, pues se dijo, bueno, vamos a poner una nueva historia y la ponemos con base exactamente todos igual, a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo que pasa es que somos el peor país de Europa, con diferencia. Riera, una pregunta. Como has dicho que estos datos son elaborados por cada país, ¿puede haber maquillaje con estas cifras y que en realidad sea peor? No, es difícil, porque yo creo que el gran problema es que ni se han enterado. Es decir, si esto se estuviese al loro los ministros preocupados, el problema es que el gran problema que hay hoy en estos gobiernos es que en la economía no hay nadie preocupado por la economía, no hay nadie. Están todos ocupados en intentar hacer cositas para aparecer en los medios de comunicación. Pero ocupados en resolver los problemas económicos del país no hay nadie. Entonces, es posible que hasta se le haya mandado a la ministra de Economía el informe y ni se lo haya molestado en leer, porque si se le hubiese molestado en leer, me imagino que le hubiesen entrado pues, los 14 mal. Es posible que a partir de ahora, y con lo que estamos aquí diciendo, entren temblores y empiecen a pedir datos y lo puedan tocar. Hasta ahora, la gran ventaja que tenemos es que como no se enteran, pues nos han dado los datos que son una realidad, pero la realidad es para echarse
a temblar lo que está pasando. Y si no, fijaros, a salir a la calle, pasearos por las calles de... Cierre. Es una realidad. Y cierre. Hoy me escribían de Majada Honda varias personas, me decían, si es que me da un paseo por la calle de no sé qué, y decir 14 cierres. Es que eso es lo que está pasando. Pero esos son los cierres. Hay una cosa que parece enormemente contradictoria a lo que estás diciendo, que es una realidad. ¿Cómo mienten? Porque si hay tantos cierres, si hay tantas quiebras, ¿cómo ellos quieren dar unos datos de paro tan falseados? Las quiebras y cierres suponen gente a la calle. Claro. ¿Qué ocurre? Que tienen unos sindicatos absolutamente domados. Comprados. No quiero defender 60 millones de euros Macron en transferencias. Pero hay una cosa cierta, Macron ya no aspira a unas elecciones. Por tanto, equivocado o no, ha hecho, según sus economistas, lo que ha creído. Y dice que prefiere perder la popularidad que perder el futuro de Francia. Y también es cierto que Francia está mucho más habituada que España a las revoluciones. No nos vayamos allá a la Revolución Francesa, a la del 68, y los sindicatos están en la calle porque Macron no es un presidente de izquierdas. Claro. También es eso. Y aquí los veremos salir a la calle a lo mejor después, pero ahora están tapando porque, vamos, lo que se ha propuesto aquí como el liderazgo de las pensiones, vamos, es el hambre futura. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Y la realidad económica es la que es. Así que, vamos a ver, esto es lo que dicen los números. Los números tú le puedes hacer caso o no le puedes hacer caso. Pero la verdad la acaba de publicar hoy el Instituto Nacional de Estadística. El último trimestre solo hemos crecido un 0,2%. Claro. Solo hemos crecido un 0,2%. Y por lo tanto, por mucho que digan, hoy en Televisión Española, es decir, decían que el PIB había crecido un 10%. Claro que ha crecido un 10%, soborrego. Si tú divides a precios corrientes el PIB y lo divides con el del año anterior a precios corrientes, claro que ha crecido un 10%, y en cuanto lo deflactas y le quitas la inflación del 8,5%, pues resulta que por mucho que digan, la economía real española ha crecido un 2,7%, y si te vas a la página del Instituto Nacional de Estadística te lo pone ahí. Luego empiezan a contar milongas porque tienen que darle de comer, o sea, si tienen que darle la razón a la ministra de Economía. La realidad, la economía española está en parada cardíaca, nos guste o no nos guste. Es decir, los parados no son el 12,8%, los parados reales son 3 millones casi y medio los de fijos parados. Discontinuos. Claro, que no está. Entonces, esa es la realidad. Es decir, nos dicen 2.900.000 y tenemos casi medio millón más de parados. Y esos parados vienen por ahí. Y el paro juvenil más grande de Europa. Vamos a ver, 500.000 jóvenes, es decir, en estos momentos, que suponen el 30% de paro, es decir, en el paro juvenil. Y el más alto paro en mujeres también. Somos el país que más mujeres tiene en paro en porcentaje. Y en valor absoluto no somos los que más, porque nos ganan algunos porque son más grandes que nosotros. Pero en paro juvenil solo nos ganan valor absoluto Francia, que tiene 89.000 parados juveniles de mayores de 25 años que nosotros. Pero en porcentaje no tiene nada que ver. Nosotros estamos en el 29%. ¿Qué han hecho? Es el país también de Europa que más ha aumentado el número de funcionarios públicos. Claro. Entonces, eso ha contribuido cada vez que ven los datos reales del paro, más gente. Y resulta que luego el ciudadano no está atendido. ¿Sabes cuántos empleados públicos hay en estos momentos en la categoría de otros? Es decir, que han entrado por las puertas correderas, que no son funcionarios y que no son, que no son contratos laborales. 673.000 empleados públicos que pagamos, que tienen un contrato que tiene el nombre de otros. Unos son interinos, otros no. En cualquier caso, que se puede prescindir de ellos en el momento que alguien quisiera. Nadie va a querer
porque venimos de 300.000 hace 10 años a casi 700 que tenemos en estos momentos. Todos los partidos han tenido posibilidad de reducir esa cifra, ninguno la está reduciendo. Hoy 673.000. Pero es que el dato más concreto es que somos los más de Europa, que aumentaron más los funcionarios públicos. Comparemos cuántos españoles somos con Alemania, los millones de diferencia, cómo se mueven esas administraciones con eficacia y con seriedad. Y ahora quieren meter más funcionarios porque dicen que no hay suficientes para el papeleo de convertir en españoles a todos estos. Verdaderamente es una situación... Sí, a ver, yo quería hablar de lo que estamos comentando aquí. Macron, pues, a ver, a mí me parece muy bien lo que están haciendo en Francia, que se echen a las calles por una reforma que ellos no consideran justa, otra cosa lo que yo crea que se debe hacer o no. Yo me parece muy bien que se suba la edad de jubilación a 64 años, pero bueno, me hubiera gustado que el pueblo francés hubiera salido con la misma vehemencia a las calles por las medidas liberticidas y atroces de Macron que hizo durante la pandemia, que fue un auténtico destrozo y para mí es el presidente más indecente de toda Europa. Pensiones. Bueno, pues las pensiones es una estafa piramidal y todo el mundo lo sabemos, que aquí se están pasando la patata caliente de gobierno a gobierno y hasta el infinito, y cuando vean que ya no queda dinero para las pensiones, pues pondrán un impuesto para las pensiones o subirán el IRPF, etcétera, etcétera, para que puedan mantener ese nicho de 9 millones de votantes que son los pensionistas. Eso es así. Nadie va a solucionar el problema de las pensiones porque supone perder las elecciones. Se supone el que quiera meter la mano en las pensiones, ese partido jamás va a ganar. O sea, eso está claro. Y el partido que se atreva a hacerlo en el gobierno, ese partido va a desaparecer. Entonces, en este país vamos a seguir arrastrando el sistema de las pensiones durante décadas y décadas y décadas hasta que nunca, porque subirán los impuestos o pasará lo que sea. De hecho, fijaos que el otro día salía Escrivá y todo el gobierno diciendo que iban a copiar esa reforma del sistema de las pensiones, que bueno, eran ya un referente a nivel internacional en todo el mundo. Sale hoy la AIREF y le dice que no, que esa reforma no vale. Sí, como la reforma de los autónomos, que a mí, por ejemplo, yo que trabajo en YouTube, cada 5 minutos sale un anuncio institucional en YouTube sobre lo maravillosa que es la nueva reforma de los autónomos. O sea, que ahora va a ser mucho más justo, un sistema equitativo, que todos los autónomos vamos a estar felices y maravillados por pagar 600 euros de cuota autónomo. Es una fantasía. Y lo último que iba a decir, la quiebra de las empresas. Obviamente, si tú dejas que las empresas soporten todas las medidas que toma este gobierno, como la subida del salario mínimo interprofesional, no, es que hemos subido el salario mínimo interprofesional. No lo has subido tú, lo está subiendo la empresa por orden tuya. Que es distinto, a ti no te ha costado un duro, le está costando a la empresa. Entonces, claro, las empresas que no puedan hacer frente a esa subida, pues quebrarán, ya está. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Simplemente un último apunte que se nos ha ido olvidando, muy pendientes de los incendios de Teruel y de Castellón. Hay varios pequeños núcleos que han tenido que ser desalojados. Los bomberos a esta hora continúan trabajando por la extinción de estos fuegos y hay preocupación sobre todo por las condiciones meteorológicas. La mirada está puesta en lo que pueda suceder esta tarde porque no parecen favorables, con la posibilidad de mayores rachas de viento y también las altas temperaturas que hay en la zona, mucho más propias del verano. Se lo contará esta tarde Xavier Orcajo en la redacción abierta. Nosotros nos vemos el lunes a las 12, como siempre, en Dando Caña. Feliz fin de semana.